Santi, querido, ¿todo bien? ¿Cómo andamos, Johnny? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andamos, Johnny? ¿Estamos bien? Muy bien, ¿usted? Hola, Patricia. Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Preocupada por este momento de Argentina o no? No, la verdad es que lo primero que hay que plantear es que hay una nueva realidad, que esa realidad salió de una construcción de representación que hizo Juntos por el Cambio durante estos 2 años, que levantamos una derrota electoral, que triunfamos en una elección por una diferencia muy grande, que logramos hoy ser una fuerza política que tiene la capacidad de generar equilibrio en un sistema político acostumbrado al ejercicio de una mayoría autoritaria que no dejaba lugar al pensamiento, y que lo que sucedió el otro día claramente es que el oficialismo intentó repetir las mismas prácticas de siempre, porque yo nunca vi un presidente de la Cámara que llegue a una sesión de la Cámara. Yo fui 12 años diputada. Nunca vi a un presidente de la Cámara que llegue con tantos votos abajo al voto de un presupuesto, sin saber que... Eso es raro, sí, ¿no? Ya sabían que perdían. Cuando se arma el quórum y se constituye alguna sesión para votar vos no primero, vas a perder. ya está todo cocinado, digamos. Claro, Sí, claro. ahí tenían 2 posibilidades: o sabían que perdían o Quemar la nave. intentaban buscar algún arreglito, comprar algo, una práctica ok. de dádiva, de corrupción, que digamos de corruptela. Y no se dieron cuenta que hay un cambio, que Juntos por el Cambio y otros bloques, por ejemplo los liberales, inclusive el peronismo federal, estamos frente a un mandato social, popular. Hay mucho control, ¿eh? Hay mucho control social. Hay mucho, es bueno. hay mucho control social, hay mucho compromiso con ese mandato de muchos dirigentes que en cada provincia se comprometieron a no aumentar impuestos, a que se ponga el foco en la cultura del trabajo, a que se ponga el foco en el empleo, el voto de un laburante que votó a Juntos por el Cambio. Entonces, a mí me parece que ellos no se dieron cuenta de esta nueva situación de control de republicano y de mandato popular Y que habían de Juntos perdido. por el Cambio. Claro. Y ellos, en este relato que se armaron de que habían ganado, la derrota les cayó claramente el otro día con toda la dimensión de lo que fue esta derrota. Entonces, ahora les cayó la ficha de que perdieron. Pero por supuesto... ¿No buscó el gobierno no tener presupuesto para poder manejar más discrecionalmente el que está ahora? No, porque fíjate que lo que plantea Sergio Massa, ¿por qué Sergio Massa extorsiona a los gobernadores? Porque ellos lo que habían hecho era prometerle a los gobernadores un montón de obras A que cambio no de tenían... que aprueben el presupuesto de sus diputados. Sí, pero que no tenían financiamiento. ¿Qué es lo que hacen? Con las facultades delegadas, lo que hacen es sacar partidas, por ejemplo, no sé, de educación o de salud o de cualquiera, y decirle, bueno, te empiezo a financiar una parte de la obra. Las facultades delegadas que estaban en el presupuesto Las no se facultades aprobó. delegadas que se habían aprobado el año pasado ya las en el actuales decís vos, presupuesto. ok. En este presupuesto, al no, digamos, eso no lo pueden prorrogar. Al no poder prorrogar eso, Le queda la facultad. entonces, ¿qué le dice Massa? Ahora te quedaste sin este dibujo que digamos, claro. ahí vos te das cuenta, Ahí te das cuenta que era el claramente dibujo, claro. que era un dibujo. Claro. ¿Entendés? Porque solo podían tratar de manipular partidas, sacar de acá, poner allá. Habían hecho obras por 12.000 millones, decían que tenían 6.000 de créditos, los otros 6.000 nadie sabe si iban a aumentar impuestos, si iban a emitir más billetes, qué iban a hacer. Estos 6.000 tampoco los tienen, porque ni el Banco Mundial ni los organismos de crédito, que decían que eran organismos de crédito, les iban a dar 6.000 millones. Es decir que... Se les prometió una explicación de eso, perdón el punto, pero la oposición pidió justamente que se le explique, que se desglose de dónde pensaban que iba a venir esos ingresos del exterior. Por supuesto. Y creo que hasta ahora eso no está. No, bueno, Laspina lo dijo bien claramente. Dijo, necesitamos que nos expliquen uno por uno, Claro. digamos, cómo piensan financiar esto, porque nosotros no queremos ni más impuestos, ni queremos
más impresión de billetes, porque se va el salario de todos los argentinos, y ustedes, por lo que dicen, no quieren más endeudamiento, porque además este gobierno en 2 años se endeudó más que nadie para terminar de... Entonces, ahí está claro, en el Massa ayer se manda preso totalmente... Para vos lo de Massa fue una extorsión, sin duda. Fue una extorsión total, pero además de una extorsión, fue la verificación de que el presupuesto solo lo podían hacer, digamos, solo lo podían manejar diciendo artículo 1 del presupuesto, ¿no? La masa de recursos es tal, artículo 2, viste, haga el presidente lo que quiera. Claro. Porque, claro, es que eso era en definitiva... La confirmación del dibujo es para vos. La confirmación total del dibujo es lo que dijo Sergio Massa. Entonces, nosotros, digamos, no queremos ser cómplices de eso. Este voto negativo se lo anunciamos, además porque Guzmán ya le había avisado a los diputados y a los senadores que en realidad había quedado viejo este presupuesto, que iban a mandar uno plurianual, que nunca nadie supo muy bien qué era. Lo que inició Alberto cuando perdió. Sí, el famoso plan plurianual. Que iban a mandar el plan plurianual y que entonces ahí se iba a votar el verdadero presupuesto. Por eso es que, a ver, si este era un presupuesto mentiroso, falso, vetusto, inconveniente, y además fueron a una sesión sin votos, lo que está claro es que no se dieron cuenta de que la realidad política, democrática, republicana de la Argentina cambió. No obstante, Guado de Pedro dijo hoy que la oposición antes tocaban las puertas de los cuarteles y hoy se presentan a elecciones. Los trató de golpistas, básicamente. Bueno, la verdad es que estoy un poco cansada de contestar estupideces, cosas poco serias, acusaciones de ser parte de... ¿Quién golpeó los cuarteles? A ver, ¿quién? ¿Patricia Bullrich golpeó los cuarteles? No. ¿Quién? ¿Mauricio Macri golpeó los cuarteles? No. ¿Quién? ¿Elisa Carrió golpeó los cuarteles? ¿Ricardo López Murphy golpeó los cuarteles? Sí. ¿Luciana Olaspina? ¿Todos los jóvenes que tenemos? ¿Tetaz? ¿Quién golpeó los cuarteles? A ver, es una estupidez. Es una estupidez. ¿El radicalismo golpeó los cuarteles? No. ¿Quién golpeó los cuarteles? El PRO no existía. Entonces, primero, es siempre lo mismo. Es la historia en blanco-negro, ¿no? Claro. Es los buenos versus los malos. A ver, hay tantos peronistas que siguieron siendo intendentes en la dictadura como radicales que siguieron siendo intendentes en la dictadura. Entonces, los peronistas que siguieron siendo intendentes en la dictadura, esos que le hacían un favor al pueblo. Los radicales que siguieron siendo intendentes eran los malos. Entonces, esta lógica de contar la historia al revés de lo que realmente sucedió es algo que ya no tiene cabida en la sociedad. Así que estas frases que intentan ser originales, yo creo que lo único que hacen es demostrar que la historia para ellos es lo que ellos quieren contarse de la historia. Bueno, con 2001 también. Yo creo que el peronismo se debe a una profunda autocrítica de su historia. Hoy que se cumplen 20 años, vos que fuiste ministra de ese gobierno. El rol que tuvieron. El peronismo, obviamente que fue un gobierno, ahora si querés charlamos de ese gobierno, bueno, malo, vos tendrás tu opinión. Pero yo creo que el peronismo se merece una profunda autocrítica de cómo terminaron apoyando lo que después fue una salida precipitada. Pero no lo hacen. No lo hacen porque lo escuché al presidente hablando como si el 2001 hubiera sido una jornada heroica. Y el 2001 fue un momento trágico de la Argentina, fue una tragedia. Todos vimos cómo había personas con renombre que agitaban en la Plaza de Mayo. Y por otro lado, finalmente se habló de la Plaza de Mayo como el único lugar y hubo muertos en muchos lugares del país. Sin embargo, todos esos otros muertos, como había gestiones que eran peronistas, de esos muertos nadie habló. Entonces, el reescribir la historia a la medida de una versión falsa, mentirosa, no analizar cuál fuese ese rol golpista. Yo tengo una anécdota. ¿Golpista? Pero, oíme, yo
estuve en una reunión donde estaba Mendiguren, donde estaban los de la CGT, estaba Moyano, estaba Barrio Nuevo. Sí. Y yo Vos estaba... eras ministra de Trabajo. Sí, un mes antes, porque yo digamos, Sí, después sí, yo me fui antes. Vos te fuiste antes. Sí. Yo me fui antes. Sí. Igual lloré ese día No, cuando obvio, vi eso, ¿no? obvio. Porque era el gobierno en el que yo había participado. Pero yo estuve en una reunión donde se fue de la Rúa a comer a la casa de Mendiguren con Colombo. Cristian Colombo, jefe de gabinete. Con Cristian Colombo, jefe de gabinete. Y yo le dije a Mendiguren, y se lo digo siempre cada vez que lo veo, le digo, vos estás haciendo un golpe de Estado en este momento. En ese momento se lo dijiste. Se lo dije en la cara, estaban todos. Le dije, de la Rúa, no vaya a la casa de este golpista y de todos estos que están haciendo un golpe de Estado. Fuerte. Porque si quieren que salgamos con una salida democrática, en primer lugar, ¿a quién le hubiera correspondido al gobierno? Al radicalismo. A un radical. Sí, claro. En la línea de sucesión, sí. A un radical, Le no a tocó- un peronista. Le tocó a Puerta. Primero, después vino, bueno. No, porque, digamos, eso hasta que se llamó a la Asamblea Legislativa. Sí. Cuando se llama a la Asamblea Lo eligen a Legislativa Duhalde. y hay que elegir a un gobernador o hay que elegir a un miembro, podía seguir el mismo partido, Sí, claro. la misma coalición que estaba en el Y gobierno. eligen 2 veces a 2 peronistas distintos. y Primero Rodríguez A. Exactamente. Y después Por eso es Duhalde. un golpe ahí, digamos. ¿Eh? Para vos Eso se es un consume. golpe. No, bueno, a ver, pero digamos, lo que yo digo es, si del gobierno te toca a vos el reemplazo del jugador herido que vos tenés, Tiene que completar. lo tenés que completar vos, no te lo completa el otro equipo. O sea, para vos fue un golpe del peronismo. Bueno, para mí, digamos, la palabra golpe quizás queda grande, pero fue un arrebato del gobierno por parte del peronismo Un asalto. en este intento de querer decir nosotros somos los únicos que podemos Patricia, salir de un esta gobierno que era situación. malo, ¿estamos de acuerdo? No, Gobierno a que- ver, un gobierno que tuvo una crisis muy fuerte producto del fin de la convertibilidad y que ya la convertibilidad no daba más. Y en algo que para mí históricamente es muy importante, y por eso yo creo que en algún momento tenemos que pensar el diseño institucional de la Argentina, porque cuando devalúa Brasil en enero del 99, había 2 candidatos, que eran Duhalde y De la Rúa. Había 3, estaba Cavallo también como candidato, Sí, pero Cavallo. dos con posibilidades. 15%. más. Y en ese momento, Menem estaba pensando en su re Me acuerdo. del 2003. Si en ese momento el diseño institucional de la Argentina hubiera sido como el de Estados Unidos, que son 2 mandatos y no volvés más, el que tenía que haber negociado, digamos, acomodar nuestra convertibilidad a la devaluación brasilera, porque vos dependés entre un 35 y un 40% del comercio con Brasil, el que tenía que haber hecho eso era Menem. Es decir, decirle, señores, yo me hago cargo, voy a 1.20, voy a 1.30, hago un movimiento. Sí. La Animo a decir- salida del 1 Me a animo a 1. decir que antes, de todas maneras, porque Brasil venía evaluando un poquito años antes, incluso, Claro. del 96 por ahí. El 99 Sí. fue más fuerte. Digamos, ya pero era- Unos años de más la Hubo unos años de más de la Se convertibilidad. enamoraron de la convertibilidad como se enamoran de todos los instrumentos. en Bueno, Argentina, ¿no? pero acompañar esto, Sí, por digamos, supuesto. acompañar esto, cuando vos tenés un diseño institucional que una persona está pensando en que puede volver y entonces no quiere tocar, digamos, la convertibilidad, quiere quedarse como, bueno, total, yo ya me voy. Ahí te das cuenta que los diseños institucionales son tan importantes para una democracia. Bueno, lo de Chile, no sé si viste, estamos hablando de diseños institucionales de democracia. Se pasan de derecha a izquierda, de centro derecha a centro izquierda y no pasa nada. Ellos tuvieron su crisis, obviamente. Sí, tuvieron un momento que Sí. se pensó que Chile se perdía, ¿no? está En el bien. medio de las Pero movilizaciones. viste el saludo de hoy. Salieron, O de ayer. sí, a ver, a mí eso me parece muy importante. Tan difícil. A ver, yo sufrí el traspaso de mando entre Cristina y Mauricio Macri. Yo era la responsable de seguridad y le tuve que pedir a Bernie, por favor, que se quede, porque yo no tenía firma, yo no era ministra, y no teníamos cómo lograr que tomar decisiones cuando nadie había jurado. Claro. Y ellos estaban a cargo del Increíble, gobierno. insólito. Qué locura. ¿Eh? Insólito. Qué locura, digo. Y le tuve que pedir a Bernie y Bernie me dijo, no puedo. Cristina me dice que me vaya. Entonces le digo, Bernie, por el derecho administrativo, usted se hace cargo hasta que
hasta que yo jure. O sea, hubo un ratito como de acefalía de fuerzas No, de pero, seguridad. claro, a ver, pero Pinedo. no, porque se portó bien. Finalmente él dijo, bueno, yo voy a ayudar en esto, se portó bien, tuvo una buena actitud, pero estaba apretado. Cristina le había dicho, renuncien todos. No teníamos responsable de la ANAC. ¿Ustedes saben lo que es eso? sí, Que cuando vinieron los vuelos de los presidentes que llegaban a la Argentina, Dios mío. no teníamos quién comandaba. La presidenta Dilma Rousseff estuvo media hora volando en el aire porque no había responsabilidad. vergüenza. A Me da ver, vergüenza como eso nos argentino. hicieron a nosotros cuando nosotros asumimos el gobierno. No solamente fue que Cristina no fue al mandato, sino que nos dejaron sin instrumental, sin Claro, nada. Está Guille Oliveto Apagaron esperando. todo. ¿Va Bernie a Juntos por el Cambio? Lo último. Epa. No sé. ¿Cómo? ¿Por qué no sé? A ver. No, sí o no. ¿Pero vos lo sumarías a Bernie al espacio tuyo? Nosotros no queremos hacer nombres. Nosotros creemos que Juntos por el Cambio tiene que seguir creciendo. Con personas que piensen, digamos, que estén dentro de nuestras ideas. A mí me dijeron que Pero va. no quiero hablar de Bernie. ¿Pero a vos te gusta digamos. él como dirigente? Bueno, yo tengo buena relación. Cuando él era secretario de Seguridad, cuando yo fui ministra, cuando yo asumí, hicimos una buena transición. Yo no deshice todo lo que él hizo. Claro. Muchas Por cosas eso las dejé. tienen buena. Son halcones. No dijiste que no. No, es que me sorprendiste, pero no sé. No quiero tomar decisiones sola. Me parece que Juntos por el Cambio tiene que tomar estas decisiones en equipo. Gracias, Patricia. Gracias. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Y Si no te veo, feliz Pero año no, nuevo. ¿te vas de Escuché viaje el- y no volvés hasta el 24? No, yo me quedo, pero igual, feliz Navidad, les digo. Gracias, obvio, igualmente, obvio. igualmente. Y el otro día te escuché hablar de tu viejo y la verdad que Gracias.